Buenos días, chicos y chicas del Colegio La Floresta Sur. Iniciamos nuestro segundo periodo de la asignatura Castellano y Literatura y lo vamos a comenzar con el tema de mitos y leyendas. Para tal propósito, la primera actividad que ustedes van a realizar es el diseño del segundo periodo, de la portada del segundo periodo con personajes de mitos y leyendas que ustedes conozcan, como por ejemplo la Patasola, el Moán. Todos esos personajes que ustedes conozcan los van a dibujar y diseñar aquí en la portada del segundo periodo. Nuestra segunda actividad es la explicación acerca de lo que es un mito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un mito? Todos los seres humanos nos hemos preguntado a través de la historia sobre el origen de las cosas. Siempre nos preguntamos por qué nacemos, por qué morimos, qué hay más allá de la muerte, por qué hay justicia, por qué hay injusticia, por qué hay paz. Todos esos conceptos que siempre nos han inquietado, pues tienen una explicación narrativa. Y ahí es donde viene el mito. Entonces, ¿qué es un mito? Un mito es un relato, es una narración de cuentos o de acontecimientos imaginarios maravillosos, protagonizados habitualmente por seres sobrenaturales como dioses, semidioses, héroes, monstruos, y que tiene como objetivo explicar el origen de los elementos o de fenómenos que no nos podemos explicar racionalmente o a simple vista. ¿Qué características tienen? Entonces, los mitos siempre van a formar parte de la cultura de una nación o de un país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su función es otorgar un respaldo narrativo a esas creencias que tienen o que tenemos a través del tiempo y que hemos heredado de nuestros antepasados. Los mitos no son comprobables fácilmente o históricamente, ¿sí? Se consideran valiosos para una comunidad, pero no hay un testimonio histórico, no hay una respuesta racional ante esos relatos. Bueno, esos mitos brindan una reconciliación. ¿Cómo así? Los mitos van a mostrar casi siempre dos conceptos contrarios. Ejemplo, la muerte y el nacimiento. ¿Sí? Y esos conceptos que son contrarios en el mito van a reconciliarse, van a llegar a un acuerdo finalmente. Si existe nacimiento, pues va a haber muerte, ¿sí? Entonces, el mito busca esa reconciliación entre conceptos como la creación y la destrucción, la vida, la muerte, entre los dioses y los hombres, el bien y el mal. Bueno, tenemos aquí una presentación sobre los mitos que me sintetizan los conceptos que yo acabo de decir. Entonces, los mitos. ¿Qué es un mito? Entonces, primero, hay varias definiciones. Es una historia fabulosa de tradición oral. Recuerden, oral en un principio. Estas tradiciones o estos relatos se pasaban de generación en generación, pero a través de la oralidad. Mucho después ya viene la escritura, pero en un primer momento eran de tradición oral, ¿sí? Que explica las acciones de los seres y fenómenos de la naturaleza o elementos que a simple vista no se puede uno explicar.
Es un tipo de relato tradicional y que forma parte de una cultura, ya lo dijimos, o de un sistema religioso, de una cultura. Esas historias son consideradas verdaderas, aunque no haya una explicación racional sobre ellas. ¿Sí? Estos mitos tienen como función otorgar un respaldo narrativo a esas creencias que tiene una comunidad. Cuentan generalmente acontecimientos extraordinarios que involucran a seres mágicos o sobrenaturales. Y los mitos, como decíamos, no tienen un testimonio histórico, es decir, no son comprobables a simple vista. Entonces, si por ejemplo tenemos el origen del hombre según cuentan los mayas o los aztecas o los incas, pues no vamos a tener una comprobación científica de lo que ellos o la respuesta que daban ellos a esa pregunta. Entonces, recuerden, básicamente la palabra principal en los mitos es el origen, explican el origen. Entonces, su origen de los mitos, pues ya miramos que vienen desde nuestros antepasados, de las culturas más remotas que nosotros pensemos, tienen su fundamento estos mitos. En dichas etapas era necesario la fabulación, es decir, contar un relato imaginario o narrativo para explicar el universo. ¿Sí? Entonces, nuestros antepasados creaban sus dioses, sus semidioses, para poder explicar el origen de esos elementos. ¿Cuáles son las características? Entonces, tratar narrativamente sobre las preguntas existenciales de la humanidad, como la creación de las cosas, el origen de las tradiciones, de la muerte, de la vida, etc. Otra característica que ya lo veíamos es la reconciliación entre los conceptos contrarios: destrucción, construcción, injusticia, justicia. Y por último, sus personajes o los personajes de estos relatos son seres extraordinarios y sobrenaturales como dioses, semidioses, héroes y monstruos. Listo, muchachos, entonces esta es mi explicación acerca de los mitos. Si tienen alguna pregunta, pues por favor la pueden formular.